Estamos en un momento muy especial en este año en la universidad porque inauguramos con don Gastón Sublet una serie de conversaciones que hemos llamado Conversando con los imprescindibles de la universidad. Y don Gastón Sublet no necesita presentación. Es un profesor que participa de nuestra comunidad universitaria desde hace más de 45 años, que ha dirigido el Instituto de Estética, que se ha transformado en un profesor imprescindible, que ha sido profesor y maestro de miles de estudiantes de distintas carreras, de distintas disciplinas, y que ven en él un maestro, un verdadero personaje renacentista, don Gastón, que tiene formación en Derecho, que tiene formación en Arquitectura, que es músico, que es un gran pensador y que es un humanista del cual la universidad siempre se ha enorgullecido de tener dentro de su comunidad académica. A sus 95 años tiene una lucidez que ya muchos de nosotros quisiéramos, y entonces nos parece que si hay alguien con el cual podemos partir esta serie de conversaciones es Gastón Sublet. Así que don Gastón, muy buenas tardes, muy bienvenido aquí al Campo Oriente, su casa de tantos años. Gracias por su bondadosa presentación. No, y la presentación es muy limitada porque yo podría estar aquí 15 minutos hablando sobre su obra, pero ya vamos a tener tiempo para irla repasando. Quizás que nos cuente al principio, don Gastón, usted nació en Antofagasta, vivió mucho tiempo en Viña, se traslada a Santiago. ¿Cómo es su niñez, adolescencia, hasta antes de entrar a la vida universitaria? ¿Qué nos puede contar de lo que usted atesora de su historia familiar? Sí. Yo fui muy marcado por la ciudad jardín. Yo era muy sensible al entorno, ¿no? Normalmente los niños no son sensibles conscientemente del entorno en que están. Yo era muy consciente de que vivía en un paraíso en el fondo, porque la ciudad Jardín de Viña del Mar era realmente un diseño paradisíaco. Y yo era consciente de disfrutar de ese paraíso. Así que mis recuerdos de infancia son muy felices en el fondo. Yo no recuerdo nada que haya sido angustioso, traumático de mi infancia, por lo menos. También mi adolescencia. Era muy buena gente, muy poca población y muy buena gente, la que poblaba Viña del Mar de aquellos tiempos. Y a partir de los años 50 empezó esto a cambiar. El negocio inmobiliario comenzó lentamente a destruir este paraíso. Don Gastón, y cuando usted está como 14, 15, 18 años, ¿qué pasa por su cabeza de cómo plasmar sus inquietudes en qué áreas, en qué disciplina? Se lo pregunto porque usted estudió Derecho, estudió Arquitectura, música, entonces da la impresión de una persona muy inquieta que quiere explorar y que no tiene, digamos, una focalización de disciplina tan rápidamente como hoy día se nos pide a todos los jóvenes cuando van a dar sus pruebas finales. Sí, mire, la sociedad de Viña del Mar era de gran calidad, pero de muy poca psicología. O sea, con esto le quiero decir y que yo recibí muy poca orientación, ni de mis profesores del Colegio de los Padres Franceses, ni de mi familia. Entonces esto me llevó a mí a una crisis vocacional. Yo no sabía qué hacer. Mi padre me decía que yo tenía que ser un profesional. Entonces yo me convencía que una persona de esa familia tenía que ser un profesional. Entonces yo escogí primero Arquitectura y después Derecho. Yo Derecho lo hice, pero no egresé. Arquitectura hice un año nomás. Y después me di cuenta que yo no podía ser un profesional con una oficina para recibir clientes.
Entonces ahí se me provocó una crisis grande. Entonces para ayudarme invitaban gente a la casa, como don Fernando Durán de esa época, que era un intelectual chileno, y era senador de la República, un hombre importante. Pero nunca nadie me discutieron, sí, lo cual para mí fue un error. Discutieron conmigo en vez de escucharme y sacar ellos una conclusión. Entonces, don Fernando Durán, yo dije, ¿qué es lo que debió decirme? Debió decirme después de conversar 3 o 4 horas conmigo, decirle a mi padre, mira, este niño es apto para la filosofía. Porque mi padre, yo le dije, mi padre me dijo, con la filosofía te vas a morir de hambre. No sé por qué me convenció de que me iba a morir de hambre con la filosofía. Y eso es lo que yo debí estudiar desde un principio. Ahora, bueno, incluso los errores tienen algún sentido, ¿cierto? Porque si yo entro a filosofía en aquellos años, ¿qué habría estudiado? No he estudiado en el fondo la filosofía que en el fondo a mí me interesó muy después, que va más en la vida de la sabiduría, ¿cierto? O sea, es Oriente en el fondo, claro. Pero eso lo estudié por mi cuenta, porque en Chile no se enseñaba ni Confucio, ni Lao Tse, ni los grandes del hinduismo, no se enseñaba eso. Esa es la filosofía que yo absorbí después, pero la crisis fue grande. ¿Y cuándo, don Gastón, cuándo entra dentro de usted el tema de la música, el tema del arte, su beta creativa en el ámbito artístico? ¿Cuándo la siente? Mira, hubo un momento que mi padre se dio cuenta que yo no podía ser un profesional como él lo había soñado. Y como éramos músicos todos en la familia, hicimos un viaje a Europa y allá había gente chilena muy conocida nuestra que estaba estudiando música. Entonces, hagamos el ensayo, dejémoslo aquí, nos conseguimos una beca, de que yo quedé becado para estudiar en el Conservatorio de París, lo cual hice. Eso se incorporó a mí en forma definitiva. Esa práctica musical, esa investigación también en el campo de la musicología. Pero yo no fui un compositor como se creía, así, un hombre que compone sinfonías, cuartetos. Yo compuse cuartetos, compuse sonata y compuse, como usted sabe, el Chile en 4 cuerdas, claro. Basándome en el folclore nacional. Compuse un Auto Sacramental de Navidad que es cantado en muchas ciudades de Chile, digamos el 22, 23 de diciembre, ¿no es cierto? Pero no fui un compositor, fui más bien un musicólogo. De ese tiempo en Francia, ¿qué recuerda? ¿Cuál fue su impresión de esa vida en Europa? Bueno, en Europa yo llegué en un momento bastante brillante de la música francesa, ¿no? Y había muchos alemanes también y austríacos que enseñaban en París y hacían escuela al margen de las tradiciones francesas. Por ejemplo, había discípulos de Schoenberg, había discípulos de Alban Berg, de Anton Weber, todos, y hay unos chilenos que se formaron becados en esas líneas. Fue un gran momento musical de Francia, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, yo adquirí las disciplinas para escribir música. Claro. Pero lo que más que eso me interesó la musicología. Ahora, usted estudió en la Universidad de Chile, vuelve de Francia, ¿y cuál es el contacto con la Universidad Católica? ¿Por qué tuvimos la suerte de que usted llegara aquí? Sí, yo primero tomé contacto con la Universidad de Chile e ingresé como investigador al Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile. Y ahí trabajé con Raquel Barros, con Manuel Daneman, con Jorge Urrutia, con varias personas dedicadas a la musicología en el fondo. Y yo tuve un cargo que duró 15 años, ¿no? Como investigador
musical, tanto en el área docta como en el folclore. Entonces ahí empezaron mis contactos con los cantores, con los poetas populares y muy particularmente con Margot Loyola y la Gran Violeta. Claro. Por ahí se produjo mi contacto con ellos, porque Violeta necesitaba que alguien le pusiera por escrito la música que ella conservaba en la memoria. Ella tenía temor después de que tanta música en la memoria se le olvidara. Entonces necesitaba que esto se fijara por escrito. Y ahí empezó nuestra amistad. Entonces yo me desempeñé bastante como musicólogo. Ya. También como compositor, pero más como musicólogo. Musicólogo. Y desde ese cargo en la Universidad de Chile, ¿cómo llega a la Universidad Católica? Ya, eso ocurrió una vez que yo estaba formado ya en la tradición folclórica chilena, tanto poética como musical, como sapiencial, porque Violeta no solo recopilaba canciones y letras y poemas, ¿cierto?, sino también refranes, dichos, anécdotas. Era todo era como una especie de universidad folclórica ella misma. Bueno, a mí me interesó mucho la parte poética y musical, sobre todo lo que tenía raíces hispánicas antiguas, ¿no es cierto? Pero a la larga lo que me empezó a tirar cada vez más fuerte es descubrir que en el habla popular hay una tradición de sabiduría. Bueno, eso en parte se lo debo a ella, porque me decía, los ancianos de nuestro pueblo son verdaderos sabios, me dicen. En estos refranes que ellos dicen, están diciendo verdades muy grandes, me decía, y tú tienes que ser consciente de eso. Yo al principio lo escuchaba eso, pero cuando vi de que estos ancianos del pueblo manejaban un lenguaje que apuntaba a los mismos valores de un Confucio, de un Sócrates, yo quedé tremendamente sorprendido, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en esa estacada, cuando estaba haciendo justamente ese tipo de investigaciones, sobre todo en el área sapiencial de la cultura, conocí a Fidel Sepúlveda. Me lo presentó el compositor Tomás Lefebvre y inmediatamente nos hicimos amigos. Y Fidel dijo, ya estaba aquí, Fidel ya trabajaba claro, acá. Ya él era director del Instituto de Estética. Entonces me dijo, mira, por la experiencia tuya con el folclore, yo te necesito en el instituto, me dijo. Entonces ahí se hizo una comisión de servicio, porque yo era director artístico del Canal 13. En tiempos que el padre Asbun fue director, ahí él me hizo una comisión de servicio para el Instituto de Estética y después para el Instituto de Filosofía. O sea, yo hice clase en los dos. Con mi formación filosófica oriental, yo hice una proposición precisa al decano de aquellos tiempos, que era mexicano, y a él le entusiasmó que hubiera un curso sobre taoísmo y confucianismo en el instituto. Y usted durante algunos años estuvo con las dos cátedras, tanto aquí en el Instituto de Estética. Yo mantuve como 25 años las dos cátedras. Con la Universidad de Chile. Claro, aquí por Eran ejemplo, complementarias. Historia y Teoría del Arte, y por el otro lado, el taoísmo y confucianismo en la escuela, en el Instituto de Filosofía. ¿Pero en la Universidad de Chile seguía con los estudios musicales? No, eso paró. Eso yo me desvinculé de la Universidad de Chile apenas volví de Europa. Ya, perfecto. Ya no seguía ahí. ¿Y usted dirigió el Instituto de Estética? ¿Fue su director? Yo ingresé al Instituto de Estética y le hice una proposición al decano y me contrataron también en filosofía. Perfecto. Ahora, en ese sentido, cuéntenos un poco más de Violeta y Margot Loyola, porque usted sabe que estamos recibiendo la obra de Violeta Parra en la universidad y va a llegar toda la obra completa para efectivamente aquí en el Campo Oriente tener este espacio de Violeta Parra. Y nosotros querríamos saber en lo humano,
¿cómo fue su amistad con ella, su acompañamiento, su trabajo conjunto? ¿Qué podemos saber de esa relación? Mire, ella cuando me pidió que yo la asesorara en todo lo que es escritura musical, hicimos un plan de trabajo. Bueno, yo decirle que ella me pagó por esto, porque era un trabajo fuerte. Y esto se hacía en casa de Nicanor, así que yo ya me metí en la familia Parra. Conocí a Isabel, conocí al Ángel, conocí a la mamá de la Violeta, a doña Clarisa Sandoval, y muy en la intimidad a Nicanor. Entonces íbamos a la casa de Nicanor y ahí ella tocaba y cantaba y yo iba escribiendo. Y decía, a ver, repíteme esta parte. Y se fue formando un archivo grande. Entonces parte de ese archivo se publicó en un libro que hicimos ambos, que se llama Cantos Folclóricos de Chile. Eso es un libro que hicimos ambos. Y la persona de Violeta era de una personalidad descollante y no sin cierta agresividad. Pero Violeta no tenía nada escrito, ella lo tenía todo aquí. Lo tenía todo en la memoria. Y usted la letra escribió la la letra y las anotada, partituras, claro. Todo. Entonces yo le hice las partituras musicales, Ya. con la letra. Y eso se publicó en un libro, lo publicó la editorial Nacimiento. Y bueno, nos hicimos muy amigos, pero con todos los problemas que tiene una persona de un carácter tan dominante, tan fuerte como el de Violeta, ¿no es cierto? A mí me costó al principio llegar a entender algunas cosas de la cultura popular y eso a veces provocó discusiones en que ella perdía la paciencia. Hasta ¿usted sabe lo que me dijo o no sabe? No, ¿se puede decir aquí? Bueno, llegó a un extremo, ¿no es cierto? Que me dijo, mire, lo que pasa es que usted es un pituco de mierda que nunca va a entender a su pueblo, me dijo. Entonces, yo me enojé, la hice salir de mi oficina, pero nos pusimos bien. ¿En su oficina, don Gastón, aquí en Campo Oriente pasó eso? No. Pasó... la oficina que yo tenía en la Universidad de Chile. Ya. Entonces, bueno, ella era una persona de gran calidad humana. El enojo le puede durar 1 hora, después se le quitaba y se daba cuenta que se le pasó la mano y mataba un pollo y me invitaba a una cazuela. Y después le dijo que le encantaban los pitucos. Oiga, y entonces establecieron amistad. Sí, amistad real. Una amistad. Ella me habló mucho. Ahora, yo digo, Violeta, en el último libro que ustedes me publicaron, Sí. Violeta, mi maestra. ¿En qué sentido lo digo? Que ella me mostró, cosas que yo no me había dado cuenta, que la cultura popular es una verdadera cultura integrada que incluye todo. Usos y costumbres, creaciones, todo, incluye todo. Poesía, sobre todo sabiduría, incluso hasta estilo arquitectónico y atuendo. Es una cultura completa. Eso se lo debo a ella. Yo no habría tenido paciencia de meterme en ese mundo si no me hubiera dado cuenta a través de ella del valor que esto tiene. Era muy nómade en el sentido de que se va a la carpa en La Reina, pero tenía una casa aquí en Carmen. Sí, una vida bien aventurera la de ella. Ella era muy de ir cambiando de escenarios. Sí. Por eso que gracias a la vida dice mis pies cansados. Claro, se andaba corriendo de un lado para otro. Y don Gastón, también usted estableció mucha cercanía con Margot Loyola. Sí, también Margot me entregó todo su repertorio. Y yo lo escribí y se lo grabé incluso en cinta magnetofónica y quedó en el Instituto de Investigaciones Musicales. Ahora, yo no sé qué habrá quedado del trabajo nuestro allá, porque hicimos un archivo grande. Pero el trabajo suyo fue fundamental porque si no estaban las partituras eso podría haberse perdido. Claro, se habría perdido completamente.
Ahora, yo digo Violeta, mi maestra, porque primero ella me enseñó que la cultura popular era una verdadera cultura integrada que o incluía todo, hasta los usos y costumbres. Y también que me abrió los ojos sobre el problema social, cosa que al cual yo era más bien una persona dedicada a la cultura de élite. Porque estamos hablando de los años 60. Estamos hablando de los años 60. Ella me abrió los ojos sobre el problema, me hizo ver cosas que yo no había visto. Y después, bueno, me encuentro con Pablo Neruda como que le dio el golpe de gracia. Bueno. Cuéntenos de Pablo Neruda. No, yo no ingresé nunca al Partido Comunista. No. ¿Ya? No, yo como cristiano no puedo ser marxista. Pero ¿cómo se relacionó usted con Pablo Neruda? ¿Cómo lo conoció? Yo era ya agregado cultural en la embajada en París. Ya. Y él vino a París como todos los años. Siempre iba a París. Y lo invitaban a la Unión Soviética, iba que 10 días. Pero en París se queda 6 meses. ¿No? Ya, sabía dónde era mejor quedarse. Ahí nos conocimos. Y bueno, lo pasamos muy bien, ¿no? Ahora, es un hombre al cual yo nunca pude llevar a una conversación seria, profunda sobre su poesía. Él no admitía eso. Estas conversaciones serias, que yo podía haber hecho una exégesis de su poesía, como la he hecho en 2 libros. Eso él jamás toleró ese tipo de conversaciones. Incluso cuando lo invitaron los intelectuales comunistas franceses, fue con Jorge Edwards y al entrar le dijo: para mí esto es una tortura, voy a tener que ser inteligente durante 3 horas. O sea, esta intelectualidad que puede hacer un exégesis de su poesía, a él le repugnaba en el fondo. Por eso que no admitió nunca que yo le hiciera ningún comentario de este tipo sobre su poesía, ni admitió que yo le hiciera una entrevista. ¿Por qué cree usted que era eso? ¿Por qué que él no se dejaba exponer ante ese análisis? Él tenía una visión de toda la problemática espiritual, psicológica, histórica de los pueblos, pero su manera de expresarla era solamente en verso. Él no podría escribir un ensayo. Pablo Neruda es el tipo de intelectual que no puede escribir un ensayo, sino siempre un poema o una prosa poética. Por ejemplo, sus libros en prosa son muy inferiores. Por ejemplo, todo lo que cuenta de su aventura con Joseph Bliss en Alemania, o en el Confieso que he vivido, ¿qué le parece? Sí, no vale nada lo que él dice en prosa al lado de lo que dice en el poema, es increíble. Entonces, toda la cosa intelectual él lo alejaba. Entonces, yo no pude tener una conversación para verificar todo lo que yo deduje de su poesía. Incluso otros comentaristas e ensayistas sobre la poesía nerudiana, él dice: descubren en mi poesía cosas que ni yo he visto, dice. Bueno, hay veces que dejándonos un poco en ridículo. A veces los pintores dicen lo mismo. Sí. Y Violeta y Pablo Neruda, ¿hubo alguna relación en que usted estuviera presente cuando ellos estaban juntos alguna vez? Mira, yo conocí a Violeta en un momento de más bien un alejamiento del nerudismo a causa de su hermano, porque rivalizaba mucho con Pablo. Con Nicanor. Nicanor decía que Pablo era una vaca sagrada, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, claro, y la Violeta presentaba a su hermano como tal vez el poeta más grande de la lengua castellana. Entonces había una desproporción en la manera de valorizar al uno y al otro que era inaceptable. Entonces, claro, en una época de que practicaba la familia Parra el antinerudismo. Ahora es que Pablo admiraba mucho a Violeta, mucho. Y ahí estaba usted entre medio, amigo de los dos. Sí, amigo de los dos, sí. Bueno, yo conversé con Pablo sobre la Violeta. Él tenía una enorme admiración por ella. Aunque ella no sienta
lo que yo esperaba que sintiera de mí, ¿no es cierto? Decía Pablo esto. Bueno, Claro. Pablo sabía de que era a causa de su hermano, ¿no es cierto? Claro. Por eso la famosa cueca de los poetas, al final le dice a Neruda, claro, reconociendo que él es el más grande, pero corre que ya te agarra Nícaro Parra, ¿no es cierto? Por eso. Claro. Don Gastón, cuéntenos un poco su acercamiento a toda la cultura mapuche, que forma parte de su vida, pero de manera muy estrecha. Sí. Mire, esto viene de mi interés por toda cultura indígena. Porque, no sé, usted se puede haber dado cuenta de que yo tengo una especie de rechazo del paradigma cultural vigente hoy en el mundo. Que yo creo que fuimos una gran cultura, pero nos hemos transformado en un constructo puramente político, puramente tecnológico y económico. Y para mí eso no es una cultura humana, o sea que para mí la cultura occidental con toda su grandeza ya terminó. O sea, estamos en lo que queda. Entonces hay un acercamiento mío a los pueblos originarios porque creo que ellos conservan lo que yo entiendo por el buen vivir. El buen vivir es el que vive un hombre que tiene un equilibrio de sus aptitudes y facultades, con una jerarquía, lo corporal y vital, lo psicológico y lo espiritual, que todavía la cultura indígena conserva eso. Yo creo que el occidente actual ha perdido eso. Estamos ya en una problemática puramente política, económica y tecnológica, y para mí eso no es una cultura. Entonces, mi acercamiento a los pueblos originarios en parte es debido a eso. Ahora me interesan todos los pueblos originarios, los de África, los que quedan en el Japón. Y dentro de Chile, los del norte. ¿Por qué Claro. fue más que nada con el pueblo Los mapuche? aymara, una maravilla esa cultura. Y mi acercamiento a los mapuches fue más o menos ocasional, porque yo inventé una historia de Limache, pero de mi invención. Inventé que un conquistador español llamado Don Juan de Manríquez y Sandoval se separaba del séquito de Valdivia, asqueado por la crueldad de los españoles, y se pasaba a los indígenas y les enseñaba técnicas guerreras para que pudieran resistir mejor al invasor. Y en premio, los mapuches lo ordenaron machi porque tenía aptitudes psicológicas extra, ¿cómo se dice? Más que normales. ¿Ah? Entonces, esta historia yo se la conté a un profesor mapuche que había aquí en el Campus Oriente, don Antonio Antileo, y él me dijo: don Gastón, esa historia usted cree haberla inventado, pero es una historia real, me dijo. ¿Usted la ha leído en alguna parte? No, le dije, yo estoy consciente de haberla inventado. Bueno, esa historia existe, me dijo. Entonces usted averigüe por qué le ha ocurrido esto a usted. Yo creo que es porque el pueblo mapuche lo anda buscando. Y así me dijo. Para mí fue como un rayo que me cayó encima cuando me dijo eso. Y bueno, busqué entre los cronistas y efectivamente era una historia real. Y yo creía haberla inventado. ¿Y usted había estado mucho tiempo en el territorio, en Arauco, en Biobío, en la Araucanía? No, si nunca me había metido con el mundo indígena. Entonces cuando Antonio Antileo me dijo, yo creo que el pueblo mapuche lo anda buscando, a mí me pareció muy sugestivo. Y ahí cambió mi vida, me empecé a interesar, a leer, y finalmente me tragué todos los libros que llegaron a mis manos sobre
el arte, la sabiduría, la historia del pueblo mapuche, ¿no? Bueno, y de ahí se me juntaron otras personas, el profesor, por ejemplo, Domingo Curaqueo, del Pedagógico, se hizo gran amigo mío y él hizo que me invitaran al sur, porque yo le ayudé en un momento difícil en que a él lo echaron del Pedagógico. Y gracias a una gestión que yo hice con el gobierno militar, lo reintegraron. Entonces quedó tan agradecido que me llevó al sur a presentarme a su familia, a sus amigos, su comunidad. Ahí ya tuvo una exposición. Y ahí me metí yo hasta el cuello. ¿Y se metió mucho en la música mapuche, por ejemplo? Entonces, claro, ellos me enseñaron a tocar todos los instrumentos mapuches para participar en los rituales. Entonces me pidieron que yo participara en los rituales, entonces yo me sentía medio cohibido. A mí nadie me autorizaba, bueno, nosotros te autorizamos. Pues. Y empezaron a ocurrir, claro, cosas extrañas, cosas raras. Cuando uno se mete en ese mundo, se encuentra con algo raro, ¿no es cierto? ¿Qué cosas extrañas encontró usted, por ejemplo? Mire, coincidencias significativas, sueños, como se dice, adivinar el pensamiento del otro, que adivinen mi pensamiento. ¿Encontró un arte distinto al que usted estaba acostumbrado? Sí, totalmente. Pero todo esto ocurría en el seno de la naturaleza y eso es lo que a mí me resultaba grandioso. Por ejemplo, el cambio de rehue del Machi Gerardo fue una fiesta que duró una semana y en medio de unas tempestades tremendas de granizadas y truenos y el río Quepe que corría como un torrente enorme y los hombres con sus mantas, las mujeres con sus joyas, las araucarias, todo. Y una experiencia grandiosa de lo luminoso. Tanto que cuando volví aquí caí en una depresión, ¿no? Y tuve que consultar a un psiquiatra para que me dijera qué me pasaba. Pero usted ha sido deslumbrado por este ritual cósmico y eso como que cuadra con su sensibilidad. Me decía, ahora usted vuelve a su departamento, en la avenida Holanda, y empieza el ruido. ¿Y usted, don Gastón, tenía relación con determinados grupos, con determinados loncos, familias? ¿Cómo era eso? Por ejemplo, la familia de don Domingo Curaqueo, después había una macha aquí en Santiago, Quinturray, que también me vinculó a su familia en Nueva Imperial. Conocí al Machi Gerardo, que me presentó a toda su comunidad. Y bueno, el hecho que yo hubiera ayudado a don Domingo a ser reincorporado, eso me lo agradecían ellos. Por eso que me decían, tú eres un Peñi, tú eres un hermano, me decía, tú eres uno de los nuestros. ¿Pudo aprender un poco de la lengua? La lengua la estudié yo por mi cuenta, ¿no? Ellos hablaban en castellano conmigo, pero la lengua yo la empecé a estudiar por mi cuenta, con la gramática del padre Félix de Augusta. Es una muy excelente gramática y un diccionario. No se puede decir que yo hablo el mapudungun, pero de alguna manera entiendo, cuando está transliterado, yo entiendo de qué se habla, ¿no? En esos escritos. Y aspectos de su trascendencia, de las creencias del pueblo mapuche, aspectos de cómo juntar su catolicismo, su filosofía de vida con lo que ellos creen, sienten y sueñan. Claro, esa es una pregunta que me ha hecho mucha gente. Yo le digo, mira, yo he participado en las rogativas solemnes, ¿no es cierto? ¿A quién van dirigidas? Van dirigidas al creador del universo. Entonces, en ese sentido, yo no tengo problema, ¿no? Y yo lo llamo Padre, porque Jesucristo lo llama Padre, los judíos lo llaman Yahvé, los islámicos lo llaman Alá, ellos lo llaman Yenechen, pero son nombres distintos para una misma objeto. Entonces, en ese sentido no tengo problema.
pero la participación en el chamanismo, por el cual el chamán se pone en contacto con determinados espíritus, eso yo no puedo participar en eso. Hasta ahí puedo llegar yo, hasta el supremo que ellos tienen. El supremo es mi supremo también, ¿no es cierto? Pero yo no puedo participar en un acto mágico en que se invoca espíritus. Hasta ahí llega mi entusiasmo por la espiritualidad de ellos, pero aparte de eso, ¿no? Ellos tienen una tradición de sabiduría muy profunda. El hecho de concebir al hombre en 4 categorías, ¿no es cierto? La categoría corporal, o Khalil, y la vitalidad, o Alwe, la constelación psíquica, o Am, y el espíritu, Puyu, y el imperativo de que el espíritu es el que debe gobernar a los otros 3, ¿no es cierto? Eso es propio de la sabiduría universal. Eso lo han enseñado todos los filósofos griegos, los filósofos de los sabios de Oriente, siempre es la misma idea, ¿no? Don Gastón, más de 45 años de vida universitaria. 50. 50 ya, estaba quitando la edad yo. Cuénteme su impresión de cómo eran los jóvenes de hace 50 años, cómo son los jóvenes de ahora, cuáles son los desafíos que usted ve ahora, cuáles son las oportunidades que usted ve ahora, cómo el desarrollo del país ha cambiado a la juventud. Hablemos un poco de los estudiantes universitarios. Ya. Mire, yo me entré en un momento especial de la historia de Chile, porque a poco andar vino el golpe militar. Entonces, esto dividió a toda la dotación de la universidad, tanto a profesores como a alumnos y administrativos. Entonces, hubo una polarización muy extrema entre los alumnos de izquierda y los alumnos de derecha. Los de derecha eran de extrema derecha y los de izquierda eran de extrema izquierda. Entonces fue un momento muy difícil para formarse una idea de cómo es la juventud chilena, porque en ese momento todos estábamos violentados por un régimen de facto. Entonces, claro, hubo denuncias internas, a consecuencia de las cuales algunos sufrieron torturas, otros no volvieron nunca más a su casa, otros fueron exonerados por nada más que por sus ideas políticas, ¿no es cierto? Entonces yo no me formé una idea clara. Lo que sí vi, que el alumnado estaba dividido en facciones políticas en pugna y que en ese momento estábamos en una baja ética muy grande de la sociedad, porque peleaban entre ellos, pero peleaban en verdaderas batallas y salían heridos. Entonces era un espectáculo apocalíptico para mí, que los alumnos entre ellos se peguen palos al punto de llevarlos al hospital. Era que no me lo imaginé jamás que podía ocurrir. Bueno, finalmente esto se calmó, vino la democracia y se pacificó todo. Y ahí pude darme cuenta yo, cuando ya se calmaron, ya no hubo más esta división en facciones políticas en pugna de derecha o de izquierda, ya eso quedó atrás. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta, primero, el efecto que el régimen de facto había producido en ellos, porque los obligó a reflexionar. Eso ya es muy importante. También a formarse una idea del mundo en que estaban viviendo, adquirir una mayor conciencia. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir? Que el alumnado que yo he conocido, no sé cómo será para otras disciplinas, pero lo que yo he hecho, teoría, historia del arte, filosofía oriental,
cultura popular chilena, el alumnado que yo he recibido, yo veo que tiene un mucho mayor grado de conciencia que los jóvenes que conocí cuando recién llegué. O sea, veo Conciencia social, conciencia en del todo país que sentido, estamos. conciencia del cultivo del carácter. O sea, yo quiero saber quién soy y qué debo hacer. ¿Ah? Preguntas sobre la virtud, la sabiduría. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me aporta lo que estoy estudiando? ¿Se sienten con mayor compromiso de entregarle a la sociedad Eso. sus conocimientos? Pero primero sabiendo quiénes son, porque el desorden en el mundo, el materialismo que nos domina a nivel mundial, como que aleja al hombre de la posibilidad de conocerse a sí mismo, lo invita a cooperar en una gran maquinaria, pero en la cual no hay tiempo para la sabiduría, no hay tiempo para la virtud, no hay tiempo para preguntarse sobre el sentido, ni menos aún sobre la trascendencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, para mí como rector, profesores como usted son esenciales o imprescindibles, como hemos dicho aquí, porque cada vez más los jóvenes le piden a la universidad más apoyo, más redes, más acompañamiento, tener un lugar de estar más global, más completo. Y por lo tanto nosotros dependemos de que nuestro cuerpo académico, de que nuestros profesionales, personal administrativo, los acoja, los acompañe y los apoye en el crecimiento personal que están teniendo en estos años de vida universitaria. Sí. Y para eso, como yo he sentido que hay una base de toma de conciencia mucho más grande que la que había. Manejan un lenguaje muy bueno ahora. Yo he hecho una encuesta, o sea, a través de mis pruebas escritas. Los alumnos en la última página me ponen su opinión personal sobre lo que estudiaron o también sobre inquietudes personales de ellos. Y yo noto el grado de conciencia que tienen, una especie como de responsabilidad. Ellos sienten el peso de una responsabilidad de cultivar el carácter en un sentido que siempre va a la idea del amor, del respeto, de la sabiduría. Don Gastón, ahora que usted habla de los libros, porque hemos hablado un poco de los estudiantes de la universidad, pero usted publicó Rostro de Hombre en el año 2006, publicó Manifiesto ahora en el 2020, que ya va en 5 ediciones, lleva publicando libros desde hace muchísimos años. ¿Cómo ve usted la universidad como un entorno propicio para la creatividad de una persona como usted, en donde cada tantos años, y yo sé que ahora está escribiendo otra obra, porque usted es inagotable junto con imprescindible, ¿cómo ve que la universidad le da un entorno que le permita a usted desarrollar su creatividad? Hoy día es más o menos que antes. ¿Cómo ha visto la trayectoria de la universidad como un lugar que permita el desarrollo del intelecto libre? Sí, es muy buena pregunta. Tal vez yo no hubiera escrito lo que escribí si no hubiera tenido un diálogo permanente con mis pares, ¿cierto? Porque para el libro que usted cita, Rostro de Hombre, yo conocía a mucha gente de la Facultad de Teología, porque yo fui de los Sagrados Corazones. Ahí estaba Beltrán Villegas, que era una gloria entre los teólogos. A él lo molesté mucho, también a Antonio Ventué, y ellos siempre me recibieron muy bien, me guiaron, me recomendaron bibliografía, y gracias a la ayuda de ellos yo pude escribir ese libro. Hay un diálogo permanente con la Facultad de Teología. Lo mismo me pasó con filosofía. Por ejemplo, no sé si usted sabe que el estudio que yo hice sobre los refranes chilenos
su contenido sapiencial generó un paralelo en filosofía entre esa sabiduría y la ética de Aristóteles, por ejemplo. Hay todo un trabajo interesante ahí. Hay permanentemente un diálogo entre el cuerpo docente aquí. Por ejemplo, si yo no hubiera conocido a Carlos González, a Fidel Sepúlveda, a Milan Ivelic, ¿cierto?, a Gaspar Galás, si yo no hubiera conocido, tal vez no hubiera tenido la intensidad, mis inquietudes sobre la cultura. Entonces yo creo que esto le pasa a todo profesor aquí, a todo profesor que tenga inquietudes realmente de proyectar un mensaje, ¿no? Hay ámbitos de los cuales puede sacar mucho, como yo saqué del Instituto de Teología o de Filosofía o de Psicología también, ¿no es cierto? Eso es lo que quería decirle. Entonces hay un ambiente propicio, una ecología interna para la creatividad, ¿no? Cosa que no se habría obtenido si hubiera estado solo en mi casa escribiendo, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces, usted también evalúa los acontecimientos de la sociedad, porque Manifiesto está escrito después del estallido social. Y entonces usted ve con sus ojos lo que está pasando en Chile, en la sociedad, al interior de la vida universitaria, y saca esta obra que, ya digo, el éxito que ha tenido. ¿Cómo evalúa eso usted? La vigencia suya, porque usted mencionaba esta reunión del Mercurio, cuando usted lanzó el libro de Cartas y Columnas durante más de 30 años, la vigencia suya es admirable porque mañana nos puede deleitar con una carta sobre lo que está pasando en Limache. Y después hay 3 personas que le contestan, algunas diciendo que don Gastón tiene razón, otra que dice que no, pero usted a sus 95 años genera debate, genera polémica, genera pensamiento. ¿Cómo evalúa eso usted? Sí, mire, ese libro me lo pidió la editorial. Me dijo, usted escribiría un manifiesto breve sobre su visión del problema social que generó el estallido, ¿no es cierto? Ensayémoslo, pero dije, a ver qué sale, ¿ya? Entonces fue como el impulso para que yo pusiera por escrito, ordenado, una cantidad de pensamientos que andaban desordenadamente en mi mente. Ahí los pude ordenar. Entonces, bueno, parece que a la gente le ha agradado mucho ese punto de vista, porque no es materialista. No, tuvo mucho éxito porque iba a lo profundo, iba como a la raíz misma de lo trascendente que había detrás. Y quiero decirle que conversando con personas del Mercurio cuando usted lanzó ese libro, me decían que usted era de las personas, no sé si todavía lo hace así, pero que durante muchos años usted llegaba con la carta y se la entregaba ahí a la secretaria, mire, traigo una carta al editor, y me acuerdo que usted en ese momento dijo, yo gastaba en taxi, me salía recara cada carta, dijo. Sí. Y que a diferencia de todo el mundo que la manda por un mail, usted llegaba con la carta muy formal para que se lo publicara. Mecanografiada. No sé si ahora lo manda por mail o sigue mandando cartas. Por teléfono. Por teléfono ahora. Sí. Incluso el encargado de las cartas me llamó cuando supo que yo estaba encerrado en mi casa. Me dijo, don Gastón, usted seguirá colaborando con nosotros. Para eso yo tengo una grabadora, aquí pega el teléfono, me dijo. Así que si usted quiere mandar una carta, me llama a mí nomás. Bueno, lo hemos hecho ya como 10 veces. No, a mí me impresiona porque hay ahí una rigurosidad de pensamiento en la carta, una extensión, y yo veo que no hay ninguna carta suya que no genere una respuesta al día siguiente o a los 2 días. Tal vez la mayoría, no sé si todas. La gran mayoría. Cuénteme, conversemos un poco ahora sobre, usted dijo,
cuando estuvimos recluidos. ¿Cómo le pegó a usted, como dice usted, cómo le pegó la pandemia? Ya. Bueno, al principio fue un desastre. Lo que uno empieza a pensar que va a ocurrir, ¿no es cierto? Cuántas cosas se van a paralizar. Desde luego, yo alcancé a hacer una clase de un curso y ya al siguiente no pude volver. Claro, el 14 de marzo del 2020. Entonces no pude volver. Entonces, claro, para mí el primer momento, no saber hasta dónde la magnitud de la pandemia, de la cual podemos morir incluso, porque en esa época era un terror. Pero de a poco esto se fue calmando. Bueno, yo tengo dónde encerrarme en Limache. Tengo una casa grande y una quinta grande, y en Limache prácticamente no hay contagio. Entonces yo andaba preocupado a mi familia, que está toda acá, ¿no es cierto? Pero tuvieron suerte. Pero ¿qué pensaba yo de la pandemia? Bueno, yo pienso que en algún sentido, ¿no?, es como una especie de autodefensa de la especie humana, porque la carrera hacia el crecimiento permanente y en un solo sentido es tan peligrosa, está poniendo la vida humana y el planeta en tal estado de crisis que de alguna manera hay que pararlo. Entonces la única manera que se puede parar, según la naturaleza, es enfermando a la gente. Yo creo en eso, puede que no tenga manera de probarlo, pero yo creo que la vida misma mandó la pandemia para frenar esto. ¿Qué cosas positivas cree usted que debiéramos tomar de esta dura pandemia que hemos vivido hacia adelante? ¿Qué enseñanzas positivas que nos deje la pandemia? Así como en la universidad decimos, bueno, después de la pandemia, las metodologías tecnológicas para la virtualidad, la integración, la colaboración. A juicio suyo, don Gastón, un par de cosas que debiéramos aprender post pandemia. Lo que yo he sabido, ¿no?, en el entorno en que yo vivo, muchas personas han dicho que se sintieron más cerca de su propia familia, por ejemplo, de que el encuentro diario, pero urgido por el tiempo útil, no es una relación ideal entre yo y mi madre, yo y mi cónyuge, ¿no es cierto? Pero la pandemia había obligado a mucha gente a sentirse obligados, es decir, a corregir algunas formas de trato que no son deseables entre los miembros de una familia. Eso lo oí decir yo a varias personas. Otros más introvertidos me han dicho, mira, a mí me sirvió para conocerme a mí mismo, por ejemplo. Estar conmigo mismo, cosa que es poco común en el hombre actual, estar consigo mismo, revisarse, enfrentarse, decirse cosas que en el tráfago del día uno normalmente no tiene tiempo de decirse. Eso también. O sea, yo vi puras cosas positivas en el entorno mío. Entonces, en lo que a mí respecta, fue el momento de mayor productividad intelectual que he tenido, porque escribí 3 libros durante ese periodo. El manifiesto, después Marginales y Marginados, y el comentario al libro de las mutaciones de Confucio, que está ahora la editorial lo va a lanzar. Pero también saqué otro, que claro, también está listo, que se llama Ventura y desgracia del Homo sapiens. Quizás es importante que quienes nos van a ver conozcan que desde que hubo esta pandemia y que ha sido muy difícil que usted haya podido venir a la docencia presencial,
hemos acordado que don Gastón siga plasmando en los libros su enseñanza. Y a mí me ha impresionado muchísimo, como usted bien dice, la productividad, porque no es común que en un año un autor saque uno o más libros. Y nos hemos mantenido en contacto telefónico cada ciertos meses. Y la verdad es que yo le puedo decir que cada vez que yo lo llamo a Limache, son puras buenas noticias las que usted me da. Pues. ¿Ah? Son puras buenas noticias, porque yo digo, pero ¿cómo tanta productividad, cómo tanta creatividad y tanta lucidez? De repente usted dice, no, es que no escucho mucho. Pero la verdad es que yo en esta conversación veo que usted escucha todo, digamos. Sí. Escucha muy bien. Es que tengo los audífonos puestos. Bueno, está bien, pero hemos podido tener esta conversación muy fluidamente. Quisiera preguntarle... Pero espérese, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Usted me hace una pregunta a mí. Cuando usted me llama por teléfono o yo lo llamo por teléfono y hablamos, aunque sea brevemente, mi duda es, ¿estará don Ignacio de acuerdo con lo que digo yo en estos libros? Mire, esa es mi pregunta. Yo muchas veces puedo tener discrepancias con algunos aspectos. En general, admiro mucho su pensamiento. Pero lo que más me gusta es que yo he visto siempre la libertad de pensamiento que usted tiene y la completa honestidad intelectual para expresarlo. Muchas gracias. Y entonces, eso es lo que más me llena de alegría, porque uno al leer un libro podrá estar más o menos de acuerdo con el autor, pero lo que yo me esfuerzo como rector es que los profesores se sientan con una plena libertad para expresar su pensamiento, que eso es lo que enriquece a la universidad. Pero tengo una pregunta de futuro, porque usted tiene 95 años, pero puede mirar a los próximos 40. Usted puede mirar a los próximos 40 años lo que le va a pasar a este país. ¿Cómo ve usted el presente? ¿Cómo ve usted el trabajo de la Convención Constituyente? ¿Cómo ve usted los temas que se están discutiendo en el sistema político, en el sistema judicial, en los valores, en el sentido de enseñanza, en la libertad religiosa? ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que usted nos dejaría como precaución de decir, estos puntos son importantes de abordar, estos puntos yo veo que hay riesgos de que no se aborden bien, está contento, está incómodo con el trabajo que se está haciendo, con el momento que estamos viviendo este año 2022? Cuénteme cómo ve el futuro. Mire, yo no soy político. No, pero somos académicos, estamos hablando como académicos. Me muevo en el mundo de los principios. Y hay 2 cosas que a mí me preocupan mucho. Me preocupa el medio ambiente y me preocupa la educación. Entonces, mi preocupación es la siguiente. Los alumnos con que uno conversa en la intimidad necesitan recibir de la universidad un mensaje formativo. Yo sé que hay programas de estudio muy ambiciosos, muy amplios. No sé si hay tiempo para reflexionar sobre el cultivo del carácter. Eso es lo que yo he sentido en los alumnos, que aspirarían a que la universidad les entregara más en ese terreno. Entonces yo lo diría a nivel nacional, que de alguna manera se asegure en la Carta Fundamental que la persona que se educa, ya sea en los cursos terminales de la educación secundaria o en la universidad, reciba de alguna manera, no sé cómo, una educación formativa de su carácter, que sepa dónde están los valores, que sepa sacar lo mejor de sí mismo, que sepa cuáles son los 4 pilares que yo siempre he proclamado como los 4 pilares de una verdadera cultura humana, que son virtud, sabiduría, sentido y trascendencia. Que eso
quedara fuerte, asegurado en la Carta Fundamental, y que vean las universidades manera de impartir cursos sobre eso o cambiar los cursos que ya existen y darles esa dirección. Lo cual se puede hacer con las disciplinas humanísticas, muy preferentemente, pero también con las científicas. Yo me acuerdo haber tenido que tratar, al hablar de la arquitectura medieval, de la filosofía de las matemáticas. Y había una alumna que quedó fascinada con esta idea y que fue, no me acuerdo si fue en la Universidad de Valparaíso o de otra ciudad, que finalmente ella fue la que creó el curso de filosofía de las matemáticas. O sea, en todas las disciplinas se le puede dar una orientación a lo que se enseña, en el sentido de que el hombre debe formarse en la virtud, la sabiduría, el sentido y la trascendencia. ¿Qué entendemos por virtud? Básicamente es amor y respeto por la vida, por el prójimo, por todos, por sí mismo. Y en ese sentido, don Gastón, usted nos hablaba de la sustentabilidad, del cuidado de la casa común, del cuidado del planeta, de la crisis socioambiental. Eso supone amor. ¿Cómo desarrolla eso? Por eso le digo, uniendo con el tema del amor a la persona, a la casa común, al medio ambiente, al país. Mire, hay personas que nacen con la sensibilidad despierta para sentir ese amor por todas las formas de vida. Es algo espontáneo en ellos. Son así, nacieron así. Y otros que no lo sienten eso, que creen que los bosques están ahí para cortarlos y vender la madera al mejor precio posible. Ellos creen eso. Claro que en el momento se plantean, si cortamos todos los bosques se acaba la vida en el planeta, ¿no es cierto? Bueno, pero no sienten esa empatía por las formas de la vida, y eso es también un déficit de amor. Obviamente que es un déficit de amor esta unión, que es el otro tema que a mí me preocupa, el medio ambiente. Y esos son los dos temas básicos. Don Gastón, educación y medio ambiente. Laudato Si, ¿cómo le remece Laudato Si? Esa es una maravilla. Con medio ambiente, con la crisis ambiental. Esa es una maravilla. Mire, yo creo que es el mejor texto que he leído sobre el medio ambiente. Ahora, Francisco se rodeó de un gran equipo. Se ve que le aportaron información que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, sobre cómo va la cosa y cómo pudiera ir, ¿no? Eso es uno de los grandes textos que se han escrito. Claro, llama la atención el Laudato Si, que es el estilo del Papa también, que habla sobre cosas muy generales y entra también en un detalle específico de lo que le ocurre a una persona yendo a una feria, de lo que le ocurre a una persona viendo la destrucción de su entorno. Entonces es extraordinariamente didáctico porque aborda los grandes pensadores y aborda las personas comunes que leemos el texto, ¿no le parece? Sí, me parece. Y a mí me llamó mucho la atención también de que el Papa Francisco fuera muy sensible al concepto del buen vivir, lo que en mapuche llaman Kümemongen, el buen vivir, que él lo hiciera suyo ese concepto y se atreviera, primera vez en la historia de la Iglesia, que un pontífice romano pone a los indígenas como ejemplo. Antes era al revés, los indígenas adoran al diablo, son unos ignorantes, y aquí vienen los europeos a enseñarle todo, el bien, la verdad, el buen vivir, todo se lo enseña Europa a los indígenas, porque ellos no tienen nada. Y ahora se dio vuelta la tortilla, ¿no es cierto? Es el hombre civilizado el que ya perdió
la sensibilidad para darse cuenta del valor de la vida. Y el indígena todavía conserva ese amor, porque él decía, para ellos la tierra no es un valor de cambio, no se puede comerciar con la tierra, porque es un don de Dios. Y ese es el ejemplo que el indígena puede dar. Entonces me llamó mucho la atención de que un pontífice romano incluyera eso en una encíclica. Bueno, y en ese sentido, cuando el Papa visita Chile, que estuvo en la universidad, en la Casa Central, pero un día antes fue a Temuco y le habla a los pueblos originarios, a nuestro pueblo mapuche, claro, y con la misma cercanía. Pero quiero decirle que, conversando una vez con personas de Roma, decían que era la primera vez que el pontífice, que es el obispo de Roma, cuando terminaba la locución semanal, a mediodía se despedía y decía que tengan un buen almuerzo. Y eso que es tan humano, tan cercano, no se había producido antes. Y decían, pero ¿cómo el Papa nos desea un buen almuerzo familiar? Y lo notaban como que el Santo Padre entraba a su casa y pertenecía entonces a su vida familiar. Y eso los conquistó rápidamente. Sí, es un rasgo humano. Un rasgo humano. Muy interesante. Rostro de hombre, como dice usted. Bueno, don Gastón, mire, se nos ha pasado volando este tiempo. Yo lo que le tengo que decir, está lloviendo, y eso es una muy buena noticia para nuestro país. Bravo. Hicimos llover. Usted ha traído la lluvia. Lo que le tengo que decir es que, junto con ser un imprescindible, a mí me parece que era imprescindible partir este programa y esta serie con usted. Oh, muchas gracias. Porque usted no ha entrevistado a otros. No, si usted es el primero de todos, porque teníamos que partir con el más joven, entonces por eso partimos con usted. ¿Hay otro más viejo que yo? No, usted es el cabeza de serie. Espérese, Juan de Dios tiene un año más que yo. ¿Un año más? Sí. Juan de Dios Vial tiene un año más que yo, o sea, yo soy el segundo. Pero para mí ha sido un honor, ha sido una alegría, un honor, y estoy convencido de que cuando podamos ver este capítulo, esta entrevista, nos vamos a alegrar aún más de este diálogo que hemos tenido. Yo espero que para usted haya sido una buena experiencia. Como le digo, para mí como rector es un día inolvidable. Bueno, yo creo que el honrado soy yo, más que usted. Un rector como usted, que quiera dialogar con un viejo como yo, es muy honroso para este viejo, porque a los viejos nos van dejando en el fondo. Bueno, recuerde usted que usted es uno de los 100 líderes mayores. ¿Ah? ¿De los 100? De los 100 líderes mayores. ¿Qué es eso? Acuérdese de este ranking del Mercurio, en que usted está dentro de los 100 líderes mayores, así que va marcando pauta. Bueno, el médico chino me ha dicho que voy a vivir 100 años. Mire. ¿Usted me va a aguantar durante 5 años más? Por supuesto que sí, y lo dejamos invitado para en un par de años tener una nueva sesión de esta entrevista. ¿Me va a permitir seguir publicando libros? Pero por supuesto, y sobre todo con 5 ediciones, imagínense. Gracias, don Gastón. Gracias a usted, don Ignacio.